El futuro gobierno mundial. El tiempo final. En lo que se llama la mezquita de Omar o la cúpula de la roca. Cuando tú vas a Israel ves una grande construcción dorada, como una cúpula. Esta ahorita los musulmanes la consideran el lugar más sagrado junto con la Medina y la Meca, que está en Arabia Saudita. Entonces los musulmanes, esto es fascinante, no atacan Jerusalén. Y ahora que bombardearon con cohetes los palestinos o el grupo terrorista de Hamas a Israel hace algunos meses, nunca llegaron a Jerusalén porque está habitada por los musulmanes y la mezquita de Omar. Y eso ha impedido que ataquen Jerusalén. Y esta es la razón por la cual Jerusalén será intocable hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces, nunca más podrán hacer nada a Israel por más que intenten. Y la segunda guerra va a ser una guerra en Ezequiel 38, donde encontramos a Rusia que va a unirse, escuchen, con las naciones musulmanes, o sea, con Irán principalmente, para tratar de apoderarse del petróleo del Medio Oriente, y lanzarán una invasión con el propósito de ayudar a los musulmanes a destruir Israel. Actualmente el grupo de ISIS, que son los musulmanes suníes, que están avanzando ya, y ahora sí Obama ya respondió en Estados Unidos, y ya Holanda, Inglaterra, y están bombardeándolos con aviones F-22. ¿Saben ustedes que estos aviones F-22 es la más grande tecnología militar que hay ahorita en el mundo? Son aviones, anteriormente los F-16 o los F-15 volaban y las baterías antiaéreas podían derribarlos. Pero este avión F-22, que se encuentra ya bombardeando al grupo de ISIS en el Medio Oriente, lanzado por Estados Unidos, son aviones que a 30 kilómetros antes de su objetivo avientan los proyectiles y nunca los pueden ver. O sea, son completamente antiderribables. Y estos son los aviones, cuesta $6 billones un avión F-22 si lo quieres comprar. Creo que cuesta más de lo que cuesta todo el canal de Panamá, no estoy seguro. Bueno, ahorita, ¿verdad? Entonces están tratando de detener este ejército, y la Biblia dice, como lo estamos viendo con nuestros ojos, ¿por qué Irán, por qué Rusia no ha entrado? ¿Por qué podría Rusia juntarse ahorita con Irán y con Estados Unidos y con Israel, y detendrían a este grupo armado, sanguinario y cruel, que el grupo de Al-Qaeda parecía Pinocho comparado con ellos? ¿Saben ustedes que este grupo de suníes que están avanzando hacia Bagdad y hacia Irak, el Estado Islámico, marcan las casas de los cristianos con una N, que significa Nazareno? Y cada casa que marcan, entran y a las mujeres les abren el vientre, a los niños les cortan la cabeza junto al papá. Y agarran las cabezas y las ponen en estacas, y a toda la familia la asesinan también. Nunca un grupo había manifestado tanta crueldad y habían sido tan sanguinarios como estos hombres, que son personas que ya no son seres humanos. Son personas que han bajado al nivel de los animales. Son seres humanos completamente posesionados por demonios. Y esto es interesante porque en Apocalipsis capítulo 9, versículo 12, versículo 14, dice la Biblia que en Irak, junto al río Éufrates, se encuentran 4 ángeles caídos atados, que van a ser desatados antes de que venga Cristo, para destruir a una tercera parte de la humanidad. Qué increíble que Irak, de acuerdo a la Biblia, es la zona geográfica donde más actividad demoníaca existe en el planeta Tierra, tal como la Biblia lo profetizó hace cientos de siglos. Veamos ahora esta guerra en el capítulo 38, donde Rusia
va a unirse con Irán, que ante nuestros ojos ahorita nos damos cuenta, ¿verdad?, que son compadres los dos. Rusia e Irán ahorita, Rusia le provee armas a Irán, Irán le provee petróleo a Rusia. Ahorita Irán podría detener a ISIS y no lo hace por los intereses que existen. Y vamos a ver después a la China, como la China ahorita está solamente nomás milando, como los chinos nomás milando, ¿verdad? Nada más también, no entra a nada, y sabemos por qué, lo vamos a ver, porque vemos este protagonista que la China va a entrar hasta el Apocalipsis capítulo 16, donde se le menciona como los reyes del oriente. Muy bien, en esta profecía dice la Biblia en el versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Damas y caballeros, cuando nosotros venimos a estudiar la Biblia en el Antiguo Testamento y vemos nombres hebreos, nosotros encontramos que la Biblia es el único libro, el único volumen de literatura de los billones que existen en las bibliotecas del mundo, es el único que nos dice el origen de las naciones, el origen de la humanidad, el origen de la primer pareja, el origen de la familia, el origen del matrimonio, el origen y propósito del sexo también. Y en el capítulo 10 del Génesis, la Biblia nos dice que toda la raza humana venimos de 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. De Sem provienen todos los semitas o todos los Medio Oriente y los asiáticos de Sem. Veamos esto después a la luz de la arqueología y la sociología moderna. De Jafet provienen todo lo que es Europa, los anglosajones. Y de Cam provienen todas las naciones africanas. Todos nosotros que estamos aquí provenimos de los 3 hijos de Noé, de Europa, de Asia o de África. Y esto es interesante porque la Biblia nos muestra que los nombres de estas naciones que la Biblia profetiza, que se encuentran en el Génesis capítulo 10, donde está la historia de los 3 hijos de Noé con las naciones que fundaron, son exactamente las naciones que desde 1940 cambiaron al nombre que tienen ahorita. Por ejemplo, rápidamente, en 1935, Persia se le cambió el nombre a Irán. Y antes de 1935 se llamaba los persas. Los persas o los iraníes no son árabes. Es la única nación que no son árabes en el Medio Oriente. Y es interesante porque en la Biblia Irán aparece con el nombre de Persia, como lo vamos a ver. Muy bien, cuando dice la Biblia, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog. La palabra Gog significa en el hebreo cabeza, jefe o líder militar. Aquí la Biblia describe a un líder militar y se le llama príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo su ejército. Y anteriormente en el versículo 2 dice la Biblia que Gog saldría de la tierra de Magog. Muy bien, ¿quiénes son los magogitas? Los magogitas, de acuerdo a los historiadores, provienen de los escitas, que después fueron los godos. Y los godos eran germanos. Y los magogitas son los que fundaron el Imperio Romano. En tierra de Magog actualmente se encuentran las 15 repúblicas que se dividieron después de la Segunda Guerra Mundial y que pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como son Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Ucrania, que es la única que no es musulmana, etcétera, etcétera. Todas estas naciones magogitas son musulmanas. O sea, de acuerdo a la Biblia, Rusia se va a unir con Irán, que son persas, y van a apoyar a las naciones musulmanas para tratar de destruir a Israel. Y ahorita nos damos cuenta la unión y el compadrazgo entre Rusia, Irán y el Islam. Y aunque Rusia no son musulmanes, están apoyando
a estas regiones musulmanas como lo estamos viendo. Después en Ezequiel 38 dice la Biblia los nombres en el versículo 5 y 6 de estas naciones que vendrán contra Israel después de la guerra del Salmo 83, donde Israel será vencedor, y después ahora vendrá Rusia, ya no con las naciones árabes, sino con las naciones musulmanas. Y dice así: Persia, que fue Irán; Cus, que es Sudán, Etiopía y el norte de África; Libia, que es actualmente Libia, todos ellos con escudo y yelmo; Gomer, que es Turquía moderna, junto con Togarma. Es interesante que Turquía, ahorita con el presidente Ergostán o Ergodomán, no ha querido unirse a la Unión Europea. Turquía se encuentra como un puente entre el Asia y Europa. La Unión Europea lo ha invitado a que Turquía forme parte de la Unión Europea, pero Turquía no lo quiere hacer. ¿Por qué no lo quiere hacer? Simplemente porque los kurdos, que es un derivado de los turcos que vivieron en el norte de Turquía con frontera con Siria, se quieren independizar. Y si ellos lo hicieran, vendría una guerra civil entre ellos. Pero ahora que ISIS, los musulmanes, están tratando de invadir Turquía, ahorita hay, escuchen, 2 millones de refugiados sirios en Turquía y en Jordania. 2 millones de familias que salieron con la gallina, con lo que traían puesto, porque los están asesinando sus propios hermanos musulmanes. Entonces Turquía, de una forma u otra, está uniéndose con Rusia y con Irán y con las naciones del África, como son Indonesia, Libia, para poder atacar Israel en los meses o en los años que van a seguir. Ahora, esta coalición será destruida sobrenaturalmente por Dios. Dice el capítulo 39 de Ezequiel, versículo 4: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. Aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Ahora, ¿cómo sabemos de que Magog es Rusia? Como ya lo vimos histórica y etimológicamente a través de las raíces de las palabras. Pero claramente lo dice la Biblia en el versículo 8 del capítulo 38 de Ezequiel: de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. La única nación, la única cultura y civilización que ha sido exiliada y dispersada por 2000 años en la historia del mundo ha sido Israel. En el año 70 después de Cristo, el general Tito romano, hijo del emperador Vespasiano de Roma, llegó a Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. Desde el año 70, damas y caballeros, desde el año 70 después de Cristo hasta el 14 de mayo de 1948, Israel no tenía tierra, no tenía nación, no tenía templo, no tenía sacerdocio, no tenía nada más que en su alma el deseo de regresar a la tierra y volver a establecer su propia cultura. Y hasta 1948 vemos el milagro de la historia y de la sociología, cómo una nación se levanta después de 2000 años, regresan a su tierra y se convierten en un estado libre, soberano e independiente. Dice la Biblia en el versículo 8: caerá sobre los montes de Israel, que fueron desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Pongan atención. El hecho que la Biblia diga en Ezequiel 38, que cuando Rusia, Irán, las naciones del norte de África y Turquía quieran atacar a Israel, Israel se va a encontrar morando confiadamente. Hasta este momento, desde el 48, Israel ha ido guerra tras guerra tras guerra. Si tú vas a Israel, ves en todas las calles, en todos los mercados, en todos los edificios, muchachos de 18 a 22, 23 años con un R-15 colgando en sus hombros, armados hasta los dientes. En las paradas de camión andan armados, duermen con el rifle, se levantan con el rifle desde hace más de 60 años. No han podido
tener paz desde que se independizaron como nación. Ahora bien, para que este ataque o esta guerra pueda tener lugar, se necesita que haya paz. Porque dice que cuando vengan contra Israel, morarán confiadamente. 3 veces en este capítulo se repite morarán en seguridad. ¿Cuándo va a haber paz en Israel? De acuerdo a cómo está el panorama actualmente. Hoy estamos viendo la guerra del Salmo 83 de los árabes. Ahora viene la guerra de Irán con Rusia y con Turquía y los países de África. La única vez que la Biblia profetiza que Israel tendrá paz será cuando el anticristo firme un tratado de paz entre los árabes y los judíos. Y en ese momento, cuando oigamos, o tal vez no vamos a oírlo, que se firmó un tratado de paz entre los árabes y los judíos por 7 años, dice Daniel 9, 24 al 27, que fue escrito hace 2600 años. Cuando se firme este tratado, nosotros, bye a mundo cruel, ya nunca te veré. La iglesia de Jesucristo ya no estará aquí en este mundo. Es inútil hasta este momento decir, pues el príncipe Felipe es el anticristo, pues el papa es el anticristo, pues el rey Juan Carlos es el anticristo, pues Mikhail Gorbachev era el anticristo. Hasta a Obama le han dicho que era el anticristo. Pobre presidente. Entonces es inútil especular. Por favor, no presten oídos a estas tonterías. Nadie sabrá quién es el anticristo por el perfil que puedas tú imaginarte o las características que puedan asemejarse a este personaje político de acuerdo a la Biblia. No lo podremos saber porque la Biblia dice en Daniel capítulo 7 que cuando el anticristo surja, tiene que haber una unión entre 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente. O sea, son los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 17 y los 10 dedos de la visión de Nabucodonosor, que ya sería otra conferencia. Pero hasta que no haya un grupo del Medio Oriente y de Europa firmando un G10, una unión, una confederación política, de ahí, de estos 10 países que se van a unir, el Medio Oriente con Europa, entonces de una de estas naciones saldrá el anticristo. Hasta que no oigamos que se juntan 5 naciones de Europa con 5 naciones del Medio Oriente, no podemos especular, ni estar hipotetizando, ni filosofando quién es o quién no es el anticristo. Yo estoy seguro, es mi opinión personal, que no lo vamos a conocer los cristianos. Gracias a Dios, ni lo quiero conocer. Ahora bien, en esta guerra donde se viene Rusia con Irán, el norte de África y Turquía contra Israel, hay un dato importante en el capítulo 39 de Ezequiel, versículo 9. Y dice así: y los moradores de las ciudades, aquí está hablando cuando termine esta guerra, vean lo que va a pasar. Saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Muy bien, este versículo nos muestra que la invasión de Rusia, la próxima invasión de Rusia, junto con Irán, las naciones de África y Turquía contra Israel, no puede ser durante la tribulación. Porque en los 7 años de la tribulación va a haber primero 3 años y medio de paz. El anticristo entra como un pacificador al mundo, como entró exactamente Adolfo Hitler. En 1937-1938, Alemania estaba llena de comunistas, era una pobreza extrema y la situación económica estaba en bancarrota. Después de haber perdido la Primera Guerra Mundial, el pueblo alemán estaba humillado y se levanta y surge un personaje llamado Adolfo Hitler, que termina con el comunismo, termina con la pobreza, comienza a construir el primer carro Volkswagen, que se llama el carro del pueblo en alemán, el Porsche de Fernando Porsche, y Alemania surge de las cenizas. Y cuando este hombre levanta Alemania y les promete a Alemania
que ellos van a reinar 1000 años, los alemanes levantan la mano y le dicen: Heil Hitler, tú eres el héroe, el Mesías, el Salvador que estábamos esperando. 85 millones de alemanes, estamos hablando de científicos, físicos, matemáticos, abogados, licenciados, químicos. Estamos hablando de 85 millones de alemanes educados, no indígenas. Estamos hablando de gente educada, profesionista, que le creyeron a Hitler que era el Salvador. Ahora, si esto ha pasado hace 50, 60 años, cuando el anticristo venga y Hitler sea como Pinocho comparado junto con el anticristo, porque el anticristo va a tener poderes satánicos, sobrenaturales, va a hacer milagros y prodigios mentirosos, va a hacer que aparezcan más platillos voladores y va a hacer que caiga fuego del cielo. Imagínense el mundo como está ahorita siendo engañado ahorita con tantas cosas que están pasando. Y ya olvídate del mundo dentro de las iglesias cristianas, que está cayendo polvito de oro del cielo, y que diamantes, y que esto y que el otro, y que por aquí por allá, y estamos en un sobrenaturalismo que no es bíblico. Y Jesús lo dijo: los cristianos serán engañados, Mateo 24, Lucas 21. Y este engaño está entrando en la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque muchos de ustedes no estudian la Biblia. No les interesa más que ir el domingo a persinarse. No han tomado en serio a Dios. Jesús dijo en el capítulo 8 de Juan a los que ya habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pues yo he creído en Cristo, podrás decir. Yo he creído en Cristo. ¿Sabes una cosa? El diablo también cree en Cristo. El diablo no es ateo. Dice en Santiago capítulo 2 que los mismos demonios tiemblan. Cuando Cristo apareció en el escenario mundial, en los evangelios, los primeros que reconocieron a Jesucristo fueron los demonios. Así que no basta con que digas creo en Dios o me persino o creo en Cristo. También el diablo cree en Cristo. No basta creer en Cristo si no lo sigues. Y la única forma de seguir a Cristo es a través de la Biblia. No hay otra manera de seguir a Cristo más que a través de la Biblia. Porque yo he encontrado a gente que me ha dicho creo en Cristo, y les contesto: ¿en cuál Cristo? La palabra Cristo significa Mesías. ¿En cuál Mesías crees tú? Si es el Mesías de la Biblia, si es el Cristo, el Hijo del Dios y Padre de Jesucristo, entonces ese es mi Señor también. Entonces no digas creo en Cristo. La pregunta es ¿en cuál? El mundo tiene falsos Cristos, falsos Mesías, falsos dioses. Si tú tienes al Dios verdadero, que es el de la Biblia y es el Cristo de la Biblia, tú obedeces lo que Él dice. Y si no, es de la boca para afuera tu profesión de fe. Y cuando venga el rapto de la iglesia, y cuando vengan las cosas que vienen sobre la tierra, dice la Biblia, temblarás, caerán las gentes ante el terror de las cosas que van a suceder, y clamarás Señor, Señor. Y sabes una cosa, será demasiado tarde, porque es cuando oíste tu voz, cuando no debiste endurecer tu corazón. La Biblia continuamente lo repite: cuando oigas tu voz, no te endurezcas, porque no es cuando tú quieras cuando tú te puedes arrepentir, es cuando oyes la voz del Espíritu Santo. Y finalmente, vemos nosotros, después de estas dos guerras, que vendrá entonces la guerra que el anticristo hará en Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo 24 y veamos en último lugar que el Señor Jesucristo nos dio señales que están cumpliéndose en este momento. Dice Mateo 24, versículo 5 en adelante, cuando le preguntaron a Cristo que les diera señales de su venida: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Damas y caballeros, no fue hasta el siglo XX, 2000 años después de que estas palabras fueron escritas, que el mundo entró en 20 siglos después de que Cristo murió, el mundo entró en 2 guerras mundiales.
No fue hasta el siglo XX cuando se levantaron nación contra nación y reino contra reino. Y esto es el principio, dijo Cristo. Versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Pero en 1999, cuando se terminó el proyecto del genoma humano, y cuando el doctor Francis Collins, director del proyecto del genoma humano, enfrente del presidente Bill Clinton en la Casa Blanca, dijo el presidente Clinton: hemos descubierto el libro de la vida. Cuando comenzaron a descifrar el ADN, el ácido desoxirribonucleico, creyó el mundo científico: el Dios es la ciencia nos da todas las respuestas.